confías en ti, confías en que tus sentidos te van a cuidar, pues simplemente déjate llevar. Rompe ese esquema de control y camina. Claro, no es a lo loco, tienes que caminar porque puede haber un palo que esté de punta o sea, pero sin miedo a donde pones. Porque lo que yo veo muchas veces, cuando vienen personas y los llevo a los bosques, les digo que si quieren andar, es que van con... ¡Ay! Claro, no están acostumbrados. El pie siempre ha estado en la alfombra, moqueta, madera o zapatillas o goma. Y ahora en esos geles que hay de planchas. Pero... y es lógico, es normal. Pero cuando pierdes ese temor, cuando sueltas, es cuando se produce el encanto. Es cuando disfrutas, cuando sueltas. Y eso va en todos los niveles. Suelta y comenzarás a disfrutar. Bueno, pues mientras tanto, os quería hacer un vídeo sobre una paja mental, aunque el nuevo canal se llame El Bocas de la Colina, pues sigue siendo Paja Mental Tuti, @pajamentaltuti. Y tengo como... voy a ir haciéndola al paso, para que tengo que ir, no tengo prisa. Y he llegado a una paja mental del por qué repetimos siempre el pasado. De por qué... Este es un bruto. Este es un bruto. Este es un bruto. Esto es un bruto. Esto es un bruto. Esto es Brutus. A ver, Rocco, te tenía que llamar Brutus. 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 Ya, tío, ya. Fuera. Entonces, ¿por qué repetimos o se repite siempre, repetimos el pasado? Ya como individuos independientes, que siempre repetimos lo que... Coño, esto pasó lo mismo que la familia cuando no sé qué, lo mismo que el bisabuelo que ocurrió, lo mismo en diferentes contextos diferentes, pero digamos que el efecto casi el mismo y las causas prácticamente la misma, pero cambiando la escenografía, ¿no? Y en algunos casos los extras. ¿Y por qué también como la sociedad repetimos siempre? Dirán, no, es que la historia se repite. Sí, pero ¿por qué? No, porque es un ciclo y como va cíclico, sí, de acuerdo, pero ¿por qué se repite? Puede ser un ciclo de hechos que vivamos ese ciclo pero no tengamos que repetir. ¿Por qué esta repetición? ¿Me explico? Puede ser que estemos ahora en el 1845, no lo sé, eso lo he dicho por decir, que está ocurriendo socialmente algo así, no con la tecnología que tenemos hoy, pero con otro tipo de tecnología, o por ejemplo en el periodo de la industrialización. Y hay similitudes grandes, fuertes, remarcables, como por ejemplo son los movimientos sociales, el tipo de gobernantes que tenía en esa época y tenemos ahora, las instituciones corruptas que había antes y tenemos ahora, la estupidez, inmediatez y normalidad que tenemos ahora. O sea, que hay, digamos, unos conceptos principales, fundamentales, unos puntos fundamentales que sí se repiten. Vuelvo y repito, diferente contexto, escenografía, vestuario, aterzo y extras. ¿Pero por qué? Entonces, yo estaba viendo, recapitulando todo lo que como os dije, si la sangre es el vehículo
del alma y el calor de la sangre es, digamos, donde se mueve y donde manifiesta el ego, si, como os dije en otros vídeos, el tema de ese espíritu familiar que guía a esas familias, que hace miles y miles de años podía funcionar así, hasta que los semitas originarios se mezclaron con las hijas, como pone en la Biblia, las hijas de los hombres, y entonces ya no funcionaba como semilla de raza, y entonces los dejaron ahí. Y luego, ¿por qué? Porque la importancia de la memoria en la sangre, la importancia de no mezcla de sangre y de seguir tribus con la misma tribu, raza con la misma raza, eso hace que, como os dije en otro vídeo, el hijo de hoy siga los pasos del bisabuelo y realmente todo lo que vive, todo lo que se imagina es el abuelo. De ahí que Matusalén y toda esta gente, estos patriarcas que vivieron tantos años, no es que vivieron 900, 1000 años, sino que vivían a través de la sangre. Hay que entenderlo así, o yo por lo menos lo entiendo así. Vivían a través de la sangre, vivían en las generaciones posteriores a ellos, pues como venían con la misma sangre porque no se mezclaban. Acordaros que eran primos con primos, hijos con hijas con padre, hermanos, o sea, la Biblia está llena de incestos y de cosas raras. Entonces, venía la misma comunicación, pasaba, de ahí los monarcas, los reyes, etc. Pasaba la misma comunicación, por lo tanto, ese patriarca, digamos originario, pues vivía a través de las próximas generaciones todos esos pensamientos, ideas, pasaban de sangre a sangre. De hecho, cuando nosotros usamos nuestra imaginación y visualizamos algo del exterior, eso que visualizamos y en un momento dado vivimos es porque la sangre tiene que subir al cerebro, porque es donde se produce esa imaginación. Entonces, al subir al cerebro, porque el cerebro la necesita como energía, sube la memoria. Y entonces esas imágenes se forman en función a esa memoria. Por lo tanto, todo lo que creemos original no es original. Todo lo que creemos que viene de nosotros, de nuestra mente, no es así. Estoy hablando en el caso de que haya habido, por ejemplo, pues ha habido como en España pueblos donde se han mezclado entre ellos y entre ellos y entre ellos y ya. Sino para que veáis la importancia de la mezcla en estos momentos. Antes era necesaria, ahora ya no. Porque es la única forma de liberarnos y de que ese ego, ese yo, no esté construido o no se base en aquella memoria de nuestros ancestros, sino en ser lo más originales posible. Entonces, claro, si repetimos lo de nuestra familia, si además repetimos en esa nación, repetimos lo que esa nación ha producido, los ancestros de esa nación, de ese país, de ese territorio, como es algo colectivo, como lo dirige un espíritu guía de raza, pues ¿qué ocurre? Que ese espíritu de raza que vive y la fuerza que tiene y el poder que tiene se lo damos nosotros a través de nuestra sangre, de la no mezcla, de mezclarnos solamente con nuestra raza, pues ¿qué ocurre con esa generación que repite lo mismo que la anterior? Porque no han salido
de ese espíritu raza, no han salido de ese espíritu familia, que es quien dirige todo el árbol genealógico y el que marca, digamos, los conceptos y lo que somos. De ahí que la península ibérica sea un territorio tan sui generis, muy diferente a muchos otros territorios. Imperio, conquistas, conocimiento, sabiduría. ¿Por qué? Porque la península ibérica sí se mezcló con todos los que venían del Mediterráneo, con todos los del norte, celta, vikingos, los bárbaros, como lo llamaban, como tú quieras. Esa mezcla, que se mezclaban unos con otros, iban pasando, iban creando, y es lo que han creado, una sociedad, no, unas personas que, como podéis ver en la historia de la península ibérica, pues había personajes increíbles, increíbles. Pero era gracias a que no estaban atados, conectados con ese espíritu raza, porque eran mezcla, ellos sabían que era mezcla, por tanto no tenían. Luego viene el espíritu familia, que ya lo impone la religión, precisamente para coartarte esa libertad, esa originalidad, y dar poder a ese espíritu familia que requiere de tu energía, del poder familiar, para sobrevivir. Entonces te chupa ahí y mantiene esas instituciones que a través de la Iglesia, y luego, claro, por supuesto, de los monarcas, etcétera, que no, la familia es la familia, y lo primero es la familia. Siempre para una religión, lo primero es la familia, y lo último es el individuo. Por lo tanto, ahí nos estamos dando cuenta que venimos enganchados a un espíritu familiar, que es el que nos ha marcado y el que nos ha formado el ego, que vuelvo y repito, eso de decir vamos a eliminar el yo no, somos lo que somos, y somos gracias al yo, al ego. El ego es ese enlace del espíritu humano, es el espíritu humano. El ego es eso que nos habla, eso que creemos que es intuición, y no es intuición. Eso que creemos que estamos muy elevados, muy espirituales, eso es ego. El ego está en todo, no podemos separarnos del ego. Sería muy peligroso, sería volverte loco. El ego te da lo que tú quieres, lo que realmente sabe que tú quieres, no lo que tú quieres de boquita, lo que realmente quieres. Por eso, cuando he hablado de despertar, no he hablado de despertar espiritual, que eso es... Hay que tener un par de pelotas, pero muy gordas, para decir, quiero un despertar, porque entonces el ego te lo da. ¿Cómo? Separándose. Que se va a un lado y te dice, ok, pues entonces, que el control de tus sentidos, porque los sentidos que tenemos, que es lo que nos hace vernos y sentir y creer lo que vemos, tiene un control, el cerebro. Es el que controla todos esos sentidos y lo gestiona y lo traduce y lo interpreta. Gracias al ego, si el ego se retira, el cerebro va a decir, ¡hey, ego, no te retires! ¿Y qué va a ocurrir? Una transformación biológica, química en tu cuerpo que puede llevarte a la locura. A la locura. De ahí que, ojo, cuanto más arriba quieras llegar, te puedes quemar. Por eso todo lo que tenemos es lo que tenemos que tener y lo que somos. Pero eso en otro vídeo. Con esto un bizcocho, hasta mañana a las 8, voy a seguir andando.
amor, paz, luz, ver, oír, callar y jugar. Bendiciones.